Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a nos vamos a dedicar a la unidad temática 42, correspondiente a la semana 18 del 11 de agosto y del 13 de agosto, cuyo tema para el seminario disciplinar de la tarde es la disfunción tiroidea, es decir, las enfermedades tiroideas que cursan con disfunción tiroidea, hipo e hipertiroidismo. Yo soy el doctor Ricardo Parma, soy endocrinólogo, pertenezco a la cátedra de Patología Médica 4, área endocrinología, metabolismo y nutrición, pero ahora integro la cátedra de clínica médica en el ciclo diagnóstico, tratamiento y recuperación, área clínica médica en el área de endocrinología. Bueno, vamos a compartir pantalla y empezar la exposición de hoy. Para empezar la disertación, vamos a citar una frase que a mí me gusta mucho para ejemplificar la tarea de muchos clínicos en los estudios observacionales. La frase dice así: para observar tienes que aprender a comparar, para comparar necesitas haber observado, la observación genera un conocimiento y el conocimiento es necesario para observar. Observa mal el que no sabe hacer nada con lo que observa. Pero esto no es válido solamente para la ciencia, sino también para el arte, porque el que lo dijo fue Bertolt Brecht. Por tanto, hay que observar detenidamente, y por eso la consulta de hoy, que es teleconsulta o por videollamada, adolece de muchos defectos, porque hay muchas cuestiones de observación que no se pueden hacer a través de una teleconferencia. Antes de empezar a hablar del tema de la disfunción tiroidea, vamos a repasar un poquitito la regulación de la producción de hormonas tiroideas en cuanto a su fisiología normal. El TRH hipotalámico, que ven allá arriba en amarillo, estimula a la secreción de TSH hipofisaria por parte de los tirotropos de la adenohipófisis, la cual a su vez es una hormona trófica, por eso la señal positiva sobre la tiroides aumenta el tamaño y función de las células tiroides, lo cual conduce como resultado final al aumento de T4 y de T3. Tengamos en cuenta que la glándula tiroides produce T4 y T3 en una relación de 9:1, es decir, la gran producción de T3 es de conversión extratiroidea periférica por monodeiodinación periférica de la T4. Estas dos hormonas, a su vez, van al torrente circulatorio y ejecutan, por un feedback corto y largo, un mecanismo de feedback o retroalimentación negativo sobre la adenohipófisis, frenando la secreción de TSH, y sobre el hipotálamo, frenando la secreción de TRH hipotalámico. Ese sería el largo. Todo lo cual conduce a un descenso de la producción de TSH y a una disminución, por tanto, de la producción de T4 y de T3. Lo inverso también es cierto. Hay un feedback positivo que hace que cuando por alguna razón las hormonas aumenten, esto envía una señal positiva para, cuando las hormonas caen, esto envía una señal positiva para que la TSH se frene. Entonces, el aumento de secreción tiroidea de T4 y de T3 conduce por feedback negativo, corto y largo, a la supresión de la TSH hipofisaria. Y la disminución de la producción de T4 y de T3 envía una señal positiva, corta y larga, para hacer que aumente la TSH hipofisaria y aumente la producción de hormonas periféricas. Bien, parte de las hormonas alguna de la T4 es convertida a T3 por glucurónido y sulfato en el hígado, excretado en la bilis y parcialmente hidrolizada en el intestino. Y parte de la T4 y de la T3 formada en el intestino puede ser reabsorbida. En ese sitio puede haber algunas interacciones, la más importante de las cuales es el hecho de que la absorción de la T4 medicamentosamente, o sea, dada en forma exógena, se entorpece por alimentos con alto contenido en fibras. Por tanto, uno tiene que prescribir la hormona en ayunas, 20 a 30 minutos antes del desayuno, recordándole al paciente que no consuma durante el desayuno ninguna fibra, como podrían tener en un desayuno habitual nuestro, salvados, frutas enteras o cereales. Si quiere consumir frutas, puede consumir el jugo, pero no el zumo, es decir, no la pulpa de la fruta. El diagnóstico y el screening de las enfermedades tiroides más frecuentes se basa fundamentalmente en el hipotiroidismo, ya que
la relación entre hipo e hipertiroidismo es de 8:2 o de 9:1. Hay 9 hipotiroides por cada hipertiroideo. El diagnóstico de hipotiroidismo depende en gran medida del laboratorio, ya que en general las manifestaciones clínicas, que ahora vamos a ver más frecuentes, son poco específicas, son totalmente inespecíficas. Las mujeres, que son las candidatas por frecuencia a tener disfunción tiroidea, ya que hay una relación 4:1 y en algunas enfermedades como la tiroiditis crónica de Hashimoto es de 8:1 la relación mujer-varón. La deficiencia puede conducir a intolerancia al frío, a fatiga, a aumento de peso, a constipación, a mialgias y a irregularidades menstruales. De hecho, la hipofunción tiroidea, la hiper también, pero sobre todo la hipofunción trae alteraciones ovulatorias. Entonces el trastorno a nivel del ciclo menstrual puede pasar por la oligomenorrea crónica con anovulación hasta la menorrea franca. Pero también es dable observar que las pacientes hipotiroides no severas menstruen y ovulen normalmente. Pero todas estas cosas son muy prevalentes entre individuos normales. ¿Qué mujer no se queja de intolerancia al frío? ¿Qué mujer no se queja de fatiga? ¿Qué mujer no se queja de aumento de peso o de edemas en miembros inferiores? ¿Qué mujer no se queja de constipación? Porque casi por una cuestión cultural la mujer es habitualmente constipada. ¿Y qué mujer no tiene en algún momento de sus ciclos irregularidades menstruales? Las manifestaciones clínicas son altamente variables dependiendo de la edad de comienzo y de la duración y severidad de la deficiencia hormonal. La mayoría de las mismas son reflejo de cambios inducidos a dos niveles. Dos cambios que son inducidos por la falta de hormonas tiroides. Uno es el enlentecimiento generalizado de los procesos metabólicos, básicamente una tasa de consumo de oxígeno francamente disminuida. Porque ¿cuál es la función de la hormona tiroidea? Regular la tasa de oxígeno tisular. Sería como el inyector de un nuevo auto, es decir, de un auto moderno. Determina la tasa de pasaje de nafta al motor en un momento determinado. Esto es lo mismo a nivel celular. Esto es responsable de la fatiga, la lentitud psicomotora, la intolerancia al frío por mala perfusión periférica, la constipación por hipomotilidad intestinal, el aumento de peso por el acúmulo de algunas sustancias del intersticio, como vamos a ver, la bradicardia por una hipoactividad cardíaca, la demorada fase de relajación de reflejos tendinosos profundos que es característica, que se suele buscar en el reflejo aquilio, pero bien se puede encontrar en el rotuliano también. Es característico que cuando uno le toma el reflejo al paciente, y esto es recalcar que en la consulta habitual es otra de las cosas que debemos hacer, tomar los reflejos, cosa que no podemos hacer en una teleconsulta o en una consulta virtual por videollamada. Uno nota que el reflejo sale con la velocidad normal, pero vuelve en cámara lenta. Sale con velocidad normal, pero la fase de contracción, pero la fase de relajación de vuelta es en cámara lenta. Eso es típicamente una característica del hipotiroidismo. Y el otro gran proceso fisiopatológico que justifica la signosintomatología es el acúmulo de una matriz de glicosaminoglicanos en el celular subcutáneo, que desde ya son normales, como ustedes recordarán, el ácido conductín sulfato y el ácido hialurónico, constituyentes normales del colágeno, aumentan su producción y conducen a una piel áspera y seca, a una fase infiltrada y abotagada, con agrandamiento de la lengua, que a veces literalmente no entra en la boca, y que generalmente cuando uno le hace aplicar al paciente la arcada dentaria superior, quedan las improntas dentarias marcadas, y la ronquera, que es como consecuencia de infiltración en las cuerdas vocales de mixedema también. Aquí vemos un cuadro extenso donde podemos ver los mismos mecanismos, producidos por el enlentecimiento de los procesos metabólicos. Otro de los signos que puede haber es la hipercarotinemia, es un aumento de un pigmento llamado caroteno que da a la piel una coloración blanco-amarillenta. Hay lentos movimientos oculares, también puede haber disfunción cognitiva y hasta retardo mental en chicos con falla de crecimiento. Por tanto, en la infancia es muy importante despistar el hipotiroidismo, que de hecho como causa de retardo de detalle es mucho más frecuente que el déficit de somatotrofina,
y a tratarlo adecuadamente, porque no se crece normalmente, o como adagio, no hay crecimiento normal si no hay una concentración normal de tiroxina sérica. La piel seca, la ronquera y el edema, y otros pueden ser disminución de la audición, mialgias y parestesias, depresión, menorragia, artralgias y pubertad retardada. Puede haber hipertensión diastólica como signo, efusiones pleurales y pericárdicas, ascitis y galactorrea, entre otras cosas. Bueno, estos serían los cuadros o los elementos que debe tener un paciente para que uno le indique pruebas de función tiroidea. Todas las cosas que yo acabo de mencionar desde el punto de vista de signo sintomatológico, además de alteraciones del laboratorio como hipercolesterolemia, hiponatremia, hiperprolactinemia, hiperhomocitinemia, anemia y aumento de CPK. El aumento de colesterol tiene que ver por el hecho de que para que se exprese el aceptor de LDL hace falta una concentración normal de tiroxina. La hiponatremia puede ser relativa, dilucional, en los casos graves de hipotiroidismo con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, es decir, un exceso de acción antidiurética que hace que se reabsorba mucho agua al intersticio, hay una literal intoxicación hídrica y una hiponatremia relativa. Lo vamos a ver cuando veamos hipófisis y hormona antidiurética esto. La hiperprolactinemia puede tener que ver con el aumento de TRH, como yo les expliqué de inicio, si hay una claudicación de la glándula en su secreción de T4 y de T3, esto por feedback positivo hace aumentar el TRH hipofisario, el TRH hipotalámico y el TSH hipofisario, pero el TRH hipotalámico es estímulo para la secreción de TSH, pero también para la de prolactina. Entonces, leves hiperprolactinemias pueden coexistir en el hipoparatiroidismo primario. Hay que saberlo porque no es una patología independiente. Es decir, si el paciente está dislipémico y tiene prolactina levemente alta, todo va a volver a la normal cuando le demos hormona tiroidea, no merece un tratamiento aparte. No hay que darle antiprolactínicos o hipolipemiantes independientemente, porque si no se conoce la fisiopatología, se puede caer en ese error, y son patologías asociadas, todo se compone con hormona tiroidea. Si radiológicamente hay efusiones pleurales y pericárdicas, como dijimos, también es un elemento de sospecha, lo mismo que el agrandamiento de la glándula pituitaria, que puede ser por hipertrofia e hiperplasia de tilotropos. Algunas otras enfermedades autoinmunes, bocio difuso, antecedentes de tiroiditis o enfermedad de Graves, historia familiar de enfermedad autoinmune, síndrome de Down, la trisomía 21 tiene una aumentada frecuencia de tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Turner, historia personal o familiar de autoinmunopatía asociada, diabetes tipo 1, insuficiencia adrenal, anemia perniciosa, falla ovárica prematura, vitiligo, síndrome de Sjögren, hipertensión pulmonar primaria, esclerosis múltiple. La injuria tiroidea primaria por una cirugía previa o por una exposición a yodo radioactivo para tratamiento de una enfermedad de Graves, o sea, un hipertiroidismo anterior, o un nódulo tiroideo, lo mismo que la radioterapia externa por malignidades nasofaringias, linfoma o patología laringea, podrían conducir a un hipotiroidismo y es un antecedente importante para pedir estudios tiroideos. Y el estatus por parto también es importante. Hay drogas que alteran la función tiroidea, como son el litio, que es un antidepresivo que se sigue usando mucho, la amiodarona, que puede traer disfunción tiroidea en más o en menos, o sea, hipo o hipertiroidismo por amiodarona, la aminoglutetimida, el interferón alfa, que se usó mucho en la hepatitis C en un momento dado, y la talidomida. Desórdenes hipotalámicos como masas celares o supracelares, radioterapia hipotalámica o cirugía del cráneo, de la región celar, y desórdenes pituitarias como pueden ser también radioterapia o enfermedades que ocupan espacios como hipofisitis linfocítica, metástasis de carcinoma de pulmón o de mama o de riñón, o historia de cirugía o radioterapia hipofisaria. En cuanto a las anormalidades de laboratorio, el laboratorio de rutina puede aportar las primeras claves. La hiperlipemia depende del grado de hipotiroidismo.
en un estudio de 1.509 pacientes referidos para evaluación tiroidea, se encontró hiperlipemia con una incidencia del 4.2%. Se encontró, hipotiroidismo entre los dislipémicos, hipotiroidismo en una incidencia del 4.2%, que es aproximadamente el doble de la incidencia en la población general. Pero además se ha descrito que en el hipotiroidismo franco hay anormalidades lipídicas. En un estudio de reporte de la Clínica Mayo de 295 pacientes con hipotiroidismo se encontró hipercolesterolemia pura, o sea, una hiperlipemia 2A en el 56% de pacientes, una hiperlipemia combinada 2B en el 34% de pacientes, y una hipertrigliceridemia en el 1.5 tipo 3, hiperlipemia tipo 3, y solo el 8.5% de pacientes tenían perfil lipídico normal. Sepamos que solo aquellos pacientes con TSH por encima de 10 tienen repercusión en el colesterol sérico con terapia de reemplazo. Es decir, cuando uno trata pacientes con TSH por encima de 10 que tienen hipercolesterolemia asociada, es probable que la hipercolesterolemia mejore. Si el caso fuera un caso subclínico con TSH de menos de 10, es más inconsistente la respuesta. Puede no haber respuesta o ser muy mínima y el paciente ser un hipotiroideo y un dislipémico a la vez. La hiponatremia, como dijimos, es infrecuente y solo en casos severos, muy severos, como resultado de una inapropiada secreción de antidiurética que yo ya les mencioné como mecanismo fisiopatológico. La CPK puede estar aumentado como consecuencia de la miopatía hipotiroidea, la anemia se la refiere como por déficit de eritropoyetina, y la TSH es lejos el más sensible test para detección de hipotiroidismo primario en pacientes ambulatorios. ¿Cuáles son las mayores causas de hipotiroidismo? La causa número 1 de hipotiroidismo es el hipotiroidismo primario. Es decir, topográficamente uno puede distinguir hipotiroidismo primario por falla tiroidea primaria, secundario por falla central hipofisaria, o terciario por falla central hipotalámica. Más del 90% de los hipotiroidismos, 95% de los hipotiroidismos son primarios, y más del 95% de ellos son por tiroiditis crónica de Hashimoto. De modo que podemos inferir que hasta que se demuestre lo contrario, todo hipotiroideo tiene una tiroiditis de Hashimoto. Lo que puede ocurrir es que el paciente no tenga anticuerpos positivos, de los que vamos a hablar en breve, en todos los casos. Pudo haber sido seropositivo y haber negativizado, dependiendo del momento biológico en que lo encontremos. Puede ser iatrogénica como consecuencia de tiroidectomía o terapia radiante por radioiodo o irradiación externa, como dijimos. Puede ser inducida por deficiencia o exceso de yodo, tanto la deficiencia severa como el exceso de yodo pueden dar lugar a disfunción tiroidea, la deficiencia en general a hipotiroidismo y el exceso a un hipertiroidismo transitorio. Hay drogas como ya señalamos, tionamidas, que son antitiroideos, litio, un antidepresivo, amiodarona, un excelente antiarrítmico, interferón alfa, interleuquina 2, perclorato, enfermedades infiltrativas de la glándula como tiroiditis fibrosa, hemocromatosis o sarcoidosis. Causas de hipotiroidismo transitorio pueden ser la tiroiditis subaguda, en sus dos formas, indolora, linfocítica, en sus dos formas de presentación en la vida, aislada o posparto, la tiroiditis subaguda granulomatosa, la tiroiditis posparto, la tiroidectomía subtotal y siguiendo la terapia del hipertiroidismo de Graves, con iodo 131 puede entrar en hipotiroidismo el paciente, o luego del retiro de dosis supresivas de hormona tiroidea en pacientes eutiroides. También en trastornos genéticos como agenesia o digenesia, o defectos de la síntesis de hormona tiroidea, y los hipotiroidismos centrales son de causa hipofisaria con deficiencia de TSH o hipotalámica con deficiencia del factor liberador de la TSH, el TRH hipotalámico. En la enfermedad tiroidea primaria explica más del 95%, como dijimos, de casos de hipotiroidismo, por lo que la medición de TSH sérica se convierte en el método de elección para screening de hipotiroidismo en pacientes ambulatorios a ser evaluados por síntomas inespecíficos, como depresión, fatiga o irregularidades menstruales. Hay situaciones en las que la medición de la TSH sérica puede no ser una guía útil para el diagnóstico de hipotiroidismo. A saber,
cuando se conoce o se sospecha enfermedad hipotalámica o hipofisaria, porque ahí entraríamos a no poder confiar en la TSH, ya que habría lo que se llama una secreción inapropiada o inadecuada de TSH, es decir, pacientes con muy bajas hormonas periféricas, T4 y T3, y TSH apenas mensurable o normal, lo cual no es lo esperable en el hipotiroidismo primario, que acabamos de decir es el 95% de los casos. La TSH está francamente elevada como elemento más precoz para el diagnóstico. Si eso no ocurre, hay que suponer que estamos frente a enfermedad hipotalámica o hipofisaria y el hipotiroidismo no es primario, sino secundario o terciario. Y en ese caso viene con combo, con otras cosas. En pacientes hospitalizados, críticamente enfermos, síndrome de enfermo eutiroideo, y en pacientes que reciben drogas que afectan la secreción de TSH, como son, por ejemplo, la dopamina o los glucocorticoides, muy usados, la fenitoína, los análogos de la somatostatina y octreótido, son drogas que disminuyen la secreción de TSH, y drogas que la incrementan, como los antagonistas de la dopamina, como metoclopramida o domperidona, la amiodarona y agentes colecitográficos orales como el hipodato de sodio, que prácticamente ya no se usa. Altas concentraciones de TSH también pueden ocurrir en el hipertiroidismo inducido por TSH, o sea, hipertiroidismo secundario. Es un tumor hipofisario, productor de TSH, que se lo llama tirotrofinoma, muy raro de ver. Bueno, desórdenes que afectan la concentración de TSH pueden encontrar TSH baja en el hipertiroidismo primario, en una incompleta recuperación del hipertiroidismo, en un cuadro de enfermedad no tiroidea, no thyroid illness, cuando hay altos niveles de gonadotrofina coriónica humana, embarazo temprano, embarazo molar o corioncarcinoma. Es decir, las pacientes que tienen una hiperemesis gravídica muy importante suelen tener elevaciones más pronunciadas del HCG, no patológicas, sino, digamos, dentro de la normalidad, pero picos muy altos que hacen que tengan hiperemesis gravídica y que tengan una actividad tiroestimulante específica mayor. Se lo llama tirotoxicosis transitoria gestacional. La subunidad beta de la HCG es una subunidad común con la TSH hipofisaria y le confiere actividad tiroestimulante específica. Por tanto, en la semana 12 del embarazo, cuando se produce fisiológicamente el pico de HCG, puede haber una actividad tirotrófica, tiroestimulante, que conduzca a que la paciente esté más taquicárdica, temblorosa, hasta algo sudorosa, y esto suele revertir con el avance del embarazo normalmente. Y el hipotiroidismo central sería otra causa posible de TSH baja. Drogas agonistas de la dopamina, como la cabergolina, o la bromoergocriptina, glucocorticoides, análogos de la somatostatina o fenitoína, también pueden ser capaces de bajarla. Y cuadros clínicos con TSH alta, vamos a ver en hipotiroidismo primario, en la recuperación de la enfermedad no tiroidea, en drogas como la amiodarona o el hipodato de sodio, en el adenoma productor de TSH, hipofisario, en la insuficiencia adrenal, cuando hay presencia de anticuerpos murinos o en la resistencia generalizada a las hormonas tiroideas. Fíjense cuáles son las mayores causas de hipopituitarismo que podrían conducir por hipotirotrofinemia a un hipotiroidismo secundario. Lesiones que ocupan masa, como adenomas pituitarios y otros tumores benignos, quistes, cirugía pituitaria, radioterapia pituitaria, lesiones infiltrativas como hipofisitis linfocítica o hemocromatosis, el infarto por síndrome de Sheehan. Recuerden que el síndrome de Sheehan es la necrosis posparto o necrosis posparto hipofisaria de Sheehan. Es un cuadro que ocurre habitualmente en pacientes que tienen partos distóxicos, con mucha hemorragia por restos placentarios y que condujeron a una situación de, digamos, hemodinámica de mucha hipotensión arterial con hipovolemia, que condujo a una necrosis isquémica de la hipófisis. Estas pacientes suelen ser fáciles de detectar porque normalmente no retoman ciclos ovulatorios ni reglas menstruales después de la lactancia. Generalmente no tienen lactancia normal porque no tienen buen nivel de prolactina,
pueden tener amenorrea, posparto, y cuando uno empieza a investigarlas, logra recabar el antecedente del parto distóxico. Y también puede ser por apoplejía o enfermedades genéticas. Y las enfermedades hipotalámicas que lo podrían justificar serían lesiones de masa benigna, como el cráneo de faringioma, que es un tumor mixto, predominantemente quístico, congénito, que se expresa en la infancia o en la adultez temprana, otros tumores malignos metastáticos como pulmón y mama, radioterapia para malignidades nasofaringias o del sistema nervioso central, lesiones infiltrativas como la sarcoidosis o la histocitosis de células de Langerhans, una fractura de base de cráneo por estiramiento del tallo, generalmente son accidentes de moto o ciclísticos, e infecciones como una meningitis tuberculosa. En cuanto a la TSH, el rango normal es de 0,5 a 4,2 miliunidades internacionales por litro, pero hay un set point propio de cada persona endógeno, que es su concentración óptima, y esto hace que ocurra lo mismo con T4 libre. Por tanto, pequeñas caídas de esta última, dentro del rango de normalidad, provocan apreciables elevaciones de TSH, por ese feedback positivo del que yo le hablaba. Está asumiendo que la respuesta del eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo sea normal, que es proporcionalmente mayor que la declinación que la provocó de la T4 libre. O sea, apenas bajó transitoriamente la T4 libre, se elevó la TSH. Rápidamente el tirotropo censa el decaimiento de T4 libre, produce más TSH y aumenta la producción de T4 tiroidea. Esto en el tiempo, como es dinámico, puede ocurrir que uno en 2 meses o 3 todo esté totalmente normalizado. Por eso cuando hay pequeñas elevaciones de TSH basal, no hay que apurarse ni entusiasmarse con hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, porque si es apenas una elevación por encima del rango del máximo de la normalidad, deberíamos repetir ese perfil en 90 días y actuar en consecuencia. El desarrollo de test sensibles para TSH hace innecesario el uso del test de TRH para el diagnóstico de hipotiroidismo primario, ya sea en los hipotiroidismos secundarios de origen hipofisario o terciarios hipotalámicos. La secreción de TSH es deficitaria, por tanto los síntomas, o sea el cuadro clínico, los signos y los síntomas, y el valor de T4 son los apoyos diagnósticos. El test de TRH no es confiable en la discriminación entre enfermedad hipotalámica o hipofisaria. La mejor forma de distinguirlo es con imágenes de la región celar y supracelar, y por supuesto con la complementación de los estudios de función hipofisaria. Es decir, se piden estudios de función gonadal, FSH, LH y hormonas esteroides sexuales periféricas, estudios de cortisol y ACTH, y estudios de somatotrofina en niños, y de prolactina, que es una hormona que paradójicamente tiene una regulación distinta al resto de las hormonas hipofisarias, porque tiene un factor tónico inhibitorio, que es el PIF, que es la dopamina. Es decir, cuando se interrumpe la llegada del factor inhibitorio, la prolactina se desencadena y aumenta. No tiene un factor liberador muy importante, fuera de la dopamina, es la TSH, pero en mucha menor medida. Obviamente el paciente con hipotiroidismo central, como dije, tiene que ser evaluado en todos sus otros ejes. Entonces, como dije recién, si nosotros tenemos una TSH elevada, no nos quedamos contentos con eso, sobre todo si la TSH está entre 5, 6, 4,5, 5,5, 6,5. Repetimos a los 90 días, preferentemente entre 60 y 90 días, la TSH de vuelta con T4 libre. Si resultan ambas normales, asumimos que hubo un error de laboratorio o fue un hipotiroidismo transitorio que ya pasó, lo que yo les explicaba antes. Si al repetir la TSH vuelve a dar alta y la T4 libre baja, no cabe duda que estamos frente a un hipotiroidismo primario, que es la situación habitual con la que se van a encontrar. Y si la TSH vuelve a dar alta, pero la T4 es normal, lo alto que esté la TSH es no más de 10, y esto es un hipotiroidismo subclínico. Digo esto porque si la TSH está en más de 10, ya hay decaimiento de T4 libre. ¿Se entiende? Este es un cuadro muy complejo que lo vamos a dejar. En cuanto a screening, el valor del screening para hipotiroidismo cuando no hay quejas o hallazgos relevantes es controvertido. Los síntomas no son específicos y de los que ya hablamos: fatiga, pocas ganas de hacer las cosas, constipación, irregularidades menstruales, intolerancia al frío. No podemos asumir que eso sea característico del hipotiroidismo.
y los estudios costo-beneficios son contradictorios. Los beneficios se asientan fundamentalmente en el que el diagnóstico y tratamiento temprano disminuiría el efecto deleterio potencial cardiovascular de la dislipemia, sobre todo de la hipercolesterolemia, mejorando la calidad de vida. De cualquier manera, hay varias entidades académicas americanas que recomiendan el estudio periódico de la función tiroidea en mujeres mayores de 60 años por la alta incidencia de tiroidopatía en ese sector etario y de nódulos tiroides cada 5 años y con dosajes de TSH. Esto ya lo vimos. Vamos ahora a la hiperfunción, es decir, al hipertiroidismo. El diagnóstico es usualmente evidente en pacientes con manifestaciones clínicas indudables de la enfermedad. El paciente tiene taquicardia, palpitaciones, esto es, percepción del latido cardíaco rápido y fuerte. ¿Cómo nos va a decir el paciente que tiene taquicardia y palpitaciones? Nos va a decir, yo siento, doctor, que el corazón late rápido y fuerte. La percepción subjetiva del latido cardíaco, que como toda función autonómica, como respirar, no es consciente, denota que hay una aceleración del ritmo y un latido anómalos. Puede haber arritmias, taquiarritmias supraventriculares también. Algunos pacientes tienen signos clínicos menos obvios, aunque un definido hipertiroidismo bioquímico. Y finalmente en otros pacientes la única anormalidad es bioquímica, o hay una disminución de la concentración sérica de TSH sin manifestaciones clínicas del desorden y hormonas periféricas normales, desorden denominado hipertiroidismo subclínico. La mayoría de los pacientes con hipertiroidismo franco tienen una dramática constelación de síntomas que incluyen ansiedad, labilidad emocional, debilidad muscular, en este caso no como la debilidad del hipotiroideo, que nunca se repone. En realidad la debilidad muscular del hipertiroideo es producto del exceso de actividad muscular que conduce al agotamiento muscular. El hipotiroideo no se puede quedar quieto un minuto, tiene los músculos contrayéndose todo el tiempo. Temblor, sobre todo distal, que se puede manifestar con la extensión de las dos manos, abriendo los dedos y colocando un papel sobre el dorso de la mano para ver cómo flapea. Palpitaciones, intolerancia al calor, con piel caliente y húmeda, incremento en la perspiración, además de la sudoración, y pérdida de peso a pesar de tener apetito normal o incrementado. Hay pocas situaciones en clínica médica donde el paciente pierde peso ostensiblemente, esto es, una pérdida de peso de por lo menos el 10% del peso corporal en poco tiempo, 2 o 3 meses, con apetito conservado o aumentado. El paciente uno le pregunta cómo está comiendo y dice que está comiendo igual o mucho más de lo que comía. Son muy pocas las situaciones donde un paciente refiere comer más y perder peso. Casi todas las pérdidas de peso restantes son con pérdida de apetito. Las dos causas más frecuentes de pérdida de peso con apetito conservado son el diabético, que está metabólicamente descompensado, no en cetoacidosis, por supuesto, porque ahí entra en anorexia total, pero sí descompensado metabólicamente, porque es un barril sin fondo, tiene polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de fuerzas, come más pero pierde peso, sobre todo cuando se pone carente de insulina, o sea, insulinopénico, y el hipertiroideo en etapa inicial. No hay prácticamente ninguna otra patología en clínica médica que curse con pérdida de peso con apetito conservado. Si bien en personas jóvenes el cuadro clínico es florido, los pacientes con hipertiroidismo leve o añosos tienen pocos síntomas. En pacientes añosos de tercera edad o adulto mayor, como se le llama ahora, tienen síntomas cardiovasculares, tales como taquicardia o fibrilación auricular, o cualquier taquiarritmia supraventricular, que puede pasar por una TPS, taquicardia paroxística supraventricular, una taquicardia sinusal, una fibrilación auricular o un aleteo auricular. Disnea de esfuerzo y edema, que son predominantes, son los más protagónicos, y también tienden a tener una mayor pérdida de peso, pero con anorexia. Cuando uno ve un paciente añoso, no espera encontrar pérdida de peso con aumento del apetito. En ellos la pérdida de peso es con anorexia. Por tanto, se ha dado a llamar hipertiroidismo apático, porque no tienen intolerancia al calor, ni tanta diarrea, ni tanto nerviosismo. Eso lo tiene un joven.
pero el paciente añoso tiene el riesgo cardiovascular, sobre todo, muy aumentado. Se ha estimado que pacientes añosos, el hipertiroidismo subclínico, está asociado con un riesgo 3 veces mayor de fibrilación auricular y es responsable del 3% de todos los casos de fibrilación auricular de novo, excluyendo los pacientes que están tomando hormona tiroidea exógena, sea por sustitución hormonal, en dosis excesivas, por inhibición de la TSH por patología nodular o por alguna cuestión automedicada, es decir, algún hipertiroidismo facticio. Aquí en este cuadro van a ver la incidencia acumulada de fibrilación auricular de acuerdo al grado de supresión de la TSH en el hipertiroidismo subclínico. Cuando la TSH está igual o menos de 0,1, tienen prácticamente un 30% de chance de fibrilación auricular, lo cual baja al 20% cuando la supresión de TSH es menor, de 0,1 a 0,4, y cuando la TSH está en 0,5 o más, el grado de la aparición de fibrilación auricular es mucho menos frecuente, la incidencia es mucho menor. El diagnóstico, el test de TSH sérica es la mejor determinación costo-efectiva para hipertiroidismo. Si el valor es normal, es muy poco probable que el paciente tenga hipertiroidismo utilizando los ensayos más modernos. Con esta metodología, la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo franco tienen valores menores de 0,05, entiéndase bien, 0,05, 2 decimales. En una hormona eso es muchísimo, menos de 0,05 microunidades mililitro. La confirmación diagnóstica es como T4 y T3, que están habitualmente altas en el hipertiroidismo franco. Y como yo les había dicho, sobre todo la T3, porque la T3, como es de origen habitualmente extratiroideo por conversión periférica de T4 a T3, y de hecho en el hipertiroidismo hay aumento de la conversión periférica de T4 a T3, hay un gran torrente de afluente de la T3 de origen tiroidea, de secreción directa de la tiroide, que normalmente proporciona muy poco al pool circulante. El gran aporte lo hace la deiodinación periférica tisular. Pero en el hipertiroidismo la glándula produce mucha T4 y mucha T3. Hay dos variantes infrecuentes de este desorden. Una es la T3 tirotoxicosis, donde lo que se caracteriza es por haber T4 TSH baja con T3 alta, pero con T4 normal. Es un cuadro que puede ocurrir en la fase temprana de la enfermedad de Graves o adenoma tóxico. La causa es un desproporcionado aumento de la secreción tiroidea de T3 y una incrementada conversión periférica de T4 a T3. Con el avance de la enfermedad también aumenta la T4. Este cuadro puede ser visto con cualquier causa de hipertiroidismo, pero la mayoría de pacientes tienen enfermedad de Graves o adenoma tóxico y es más común en áreas de marginal ingestión de yodo. Esto es porque la molécula de T3 es más económica, se necesitan menos moléculas de yodo para hacerla que una T4. Una T3 se hace con un DIT y una MIT, y en cambio la T4 hace falta 2 DIT. La T4 tirotoxicosis se caracteriza por TSH baja y T4 libre alta, pero con normales concentraciones de T3. Este cuadro puede ocurrir en pacientes con hipertiroidismo que estén cursando una enfermedad tiroidea concurrente con disminución de la conversión periférica de T4 a T3. Esto es típicamente producido por la miodarona. A pesar de la intercurrencia, estos pacientes permanecen hipertiroideos y con la recuperación de la enfermedad, las concentraciones de T3 se elevan. La miodarona inhibe la conversión periférica de T4 a T3 en todos los pacientes que la ingieren, y lo mismo es el caso del exceso de yodo, que pueden producir hipertiroidismo a T4. Variantes de TSH baja son aquellas denominadas secreción inapropiada o inadecuada de TSH. Como ya les dije, son situaciones poco frecuentes donde no le quita valor a la TSH como test diagnóstico de gold standard. Son situaciones con hipertiroidismo subclínico donde la TSH baja se asocia a hormonas periféricas normales y poca o ninguna clínica de disfunción tiroidea. Ellas son el hipotiroidismo central, algunos pacientes tienen TSH baja y normal, pero usualmente baja normal, concentración de T4 y de T3, enfermedades no tiroideas o el no thyroid illness,
pacientes eutiroides con enfermedades no tiroideas, especialmente aquellos que reciben glucocorticoides, pueden tener TSH baja con T4 y T3 normales, y la recuperación de un hipertiroidismo donde lo último que se recupera, habiendo ya normalizado las hormonas periféricas T4 y T3, es la TSH que sigue durante mucho tiempo suprimida. TSH altas, una muy rara causa de hipertiroidismo inducido por TSH es el tirotrofinoma, adenoma hipofisario productor de TSH. Se han visto muy pocos casos en la literatura, es extremadamente infrecuente. Una resistencia parcial al efecto del feedback de T4 y de T3 sobre la secreción de TSH, debido a defectos en el receptor nuclear de T3. En todos los casos, los pacientes tienen normal o aumentada concentración de TSH, que es inadecuada para las altas concentraciones de T4 y de T3. En cuanto a la determinación de la causa del hipertiroidismo, habría que utilizar estrategias clínicas, ya que la enfermedad de Graves es obvia, o suele ser obvia, por las manifestaciones extratiroideas y el bocio. La enfermedad de Graves coexiste con algún nivel de oftalmopatía, que puede pasar por exoftalmos de diferente magnitud, o por lo menos por irritación ocular, es decir, por una sensación de irritación que pasa por la quemosis, el lagrimeo, y de allí puede avanzar a diferentes grados de exoftalmos hasta llegar a grados severos donde la oclusión ocular es imposible porque la protrusión del ojo hace que el párpado no lo pueda cubrir ni siquiera a la noche, con ulceraciones de la córnea y hasta con diplopía en algunos casos. Y la otra manifestación extratiroidea, además del bocio, que es tiroidea y que es difuso, es el mixedema pretibial, es decir, la acumulación de glicosaminoglicanos en el celular subcutáneo del área pretibial, que no está siempre, que constituye un edema duro, Godet negativo, porque está infiltrado, es decir, aumenta la sustancia de la matriz del colágeno con digamos, el ácido glucurónido, el ácido hialurónico y el glucurónido, y esos son sustancias osmóticamente activas, el conductín sulfato y el ácido hialurónico, atraen agua y producen un edema duro, infiltrado. La captación de yodo y el centellograma tiroideo son necesarios para confirmar el diagnóstico o excluir otras causas como tiroiditis subaguda, bocio, uni o polinodular tóxico. Y acá vemos una bastante gráfica clasificación de los hipertiroidismos de acuerdo a la captación de yodo. Yo les dije que si hay una patología donde vale la pena hacer captación de yodo con centellograma, es donde se presume hiperfunción tiroidea. La ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, tiene como conducta hacerla, tanto que ha terminado por aceptar que la clasificación más fisiopatológica de los hipertiroidismos es de acuerdo a la captación de yodo. Y así los dividimos en hipertiroidismo con captación normal o alta, como son la enfermedad de Graves o el periodo agudo de una hashitoxicosis, la presencia de tejido tiroideo autónomo en un adenoma tóxico o en un bocio multinodular tóxico, o sea, un adenoma único tóxico o multinodular, el hipertiroidismo mediado por TSH, por un tirotrofinoma, también cursará con captación alta, o un tumor trofoblástico, o una enfermedad gravídica, una hiperemesis gravídica, como yo les expliqué, por efecto de la HCG y su subunidad beta común tiroestimulante. El hipertiroidismo con cerca de ausente o casi ausente captación de yodo, como ocurre en las tiroiditis destructivas, que son subagudas, que dos grandes causas. La tiroiditis subaguda viral, granulomatosa, o de Dequervain, que es producida por un virus, generalmente es estacional, causa un cuadro de vía aérea superior, después se instala la tiroiditis, que cursa con tirotoxicosis, en realidad y verdad, y no con hipertiroidismo. Esta no es solamente una diferencia semántica. La tirotoxicosis es el cuadro clínico que deviene del exceso de hormonas tiroideas periféricas en sangre, pero no nos dice de dónde es el origen, si el origen es por aumento de producción de la glándula o por aumento de liberación de hormona preformada por destrucción folicular, como es en este caso. Acá no hay un aumento de síntesis, sino en realidad auténtico, sino un aumento de liberación de hormona almacenada en el coloide de los folículos tiroideos que se destruyen por acción de la noxa aguda, en realidad subaguda.
Por tanto, es un cuadro de tirotoxicosis transitoria autolimitado, que va a dar lugar a una etapa de hipotiroidismo posterior hasta ir a la restitución ad integrum en casi todos los pacientes con tiroiditis de granulomatosa, de Decker-Vein viral, pero en menor porcentaje de casos, solamente en el 90% de los casos van a la restitución ad integrum, en la tiroiditis linfocítica subaguda, que se presenta en dos momentos de la vida, en forma esporádica o en la tiroiditis posparto. Esta es de etiología autoinmune, por tanto es indolora, digamos, al contrario de la granulomatosa, que es dolorosa, da dolor en la región anterior del cuello, la linfocítica es indolora, generan autoanticuerpos antitiroides, que ahora vamos a ver, y dejan más hipotiroidismo permanente. También puede ser por amiodarona, tiroiditis actínica, o por palpación muy vigorosa de la glándula, es raro pero puede ocurrir, por la ingestión de hormona tiroidea exógena, o sea, un hipertiroidismo facticio o intencional, y en raros casos de hipertiroidismo ectópico como el esturmo ovárico o metástasis de un carcinoma tiroideo en otro sitio de la economía con tejido tiroideo funcionante. Acá ven un test de Werner que pone en evidencia un nódulo en los 2/3 inferiores del lóbulo derecho, después de haberle dado varios días de T4 por 4 semanas a un paciente una dosis diaria de T4, inhibimos la TSH hipofisaria, dejamos carente de estímulo al tejido tiroideo normal, acordémonos que la TSH es trófica sobre la glándula, y solo va a evidenciarse el tejido autónomo, que no se regula por acción de la TSH, porque justamente es autónomo. Los principales anticuerpos que investigamos en la disfunción tiroidea, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, porque no son específicos de una enfermedad tiroidea en particular, son comunes a todo tipo de enfermedad tiroidea autoinmune, y básicamente las dos grandes enfermedades autoinmunes de la tiroides, la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, tienen etiología autoinmune, tienen anticuerpos positivos. El Graves-Basedow, o enfermedad de Graves-Basedow, explica el 60% de los cuadros de hipertiroidismo y más del 95% de los cuadros de hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. Son anticuerpos policlonales, que esto quiere decir que está un mayor número de clonos de linfocitos B involucrados, hay diferentes subclases de IgG, tales como IgG1 e IgG4, algunos pocos pacientes tienen en la subclase IgG2, tienen alta sensibilidad según nivel de corte, pero baja especificidad, por eso dije, alta sensibilidad, van a marcar rápidamente en el suelo del paciente con enfermedad tiroidea autoinmune, pero no nos van a decir si tienen que ver con hiper o hipofunción. Para eso hay un anticuerpo más específico, que ahora vamos a ver. Están presentes en todas las enfermedades tiroideas autoinmunes, la molécula tiene una región inmunodominante y dos subunidades. El 100% de pacientes TPO positivos reaccionan con la región inmunodominante de la molécula. El anticuerpo TPO siempre se dudó si sería igual en la enfermedad clínica que en la subclínica, o sea, estarían dirigidos a epítopes diferentes, como pregunta. Los TPO son los mismos en la etapa clínica y subclínica. Puede haber variaciones de IgG, los IgG1 son citotóxicos y tienen citoquinas diferentes de los IgG4. Esto que digo de la enfermedad subclínica tiene que ver con que la presencia de anticuerpos positivos puede preceder en años y hasta en decenios la aparición del hipotiroidismo franco en el paciente. Uno no debe tratar un anticuerpo sino un paciente con hipotiroidismo clínico y bioquímico comprobado. Hay una relación directa con la infiltración linfocítica de la glándula. A más TPO, más infiltración linfocítica de la glándula. 80 a 90% de pacientes con autoinmunidad tiroidea son TPO positivos. En pacientes con hipotiroidismo subclínico, su detección positiva ayuda a identificar a aquellos que desarrollarán hipotiroidismo clínico a una tasa de 5% por año. Y ahora vamos a ver este diapositivo donde decimos que la evolución del hipotiroidismo subclínico al hipotiroidismo franco es a una tasa de 2.5% anual si el paciente es TPO negativo, y es a una tasa de casi el doble, 4.3% anual, si el paciente es TPO positivo. Entonces hay una mayor tasa de progresión a hipomanifiesto, pero también mayor prevalencia de TPO AB positivo si la TSH es mayor de 2,5
que si la TSH está entre 0,5 y 2,5. Es decir, en pacientes con TSH de más de 2,5, busquemos el TPO porque es mucho más probable que lo tengan positivo que si la TSH es normal. El anticuerpo antitiroperoxidasa tiroidea, que a propósito tal vez no les dije que es la fracción específica del anticuerpo microsomal que van a encontrar por ahí, que se hacían antes por hemoaglutinación, ahora se hacen por test mucho más sensibles, inmunofluorescencia, que dan cuenta de inmunoelectroforesis y demás, métodos más inmunoquímicos. Es la fracción específica del anticuerpo microsomal. Es lo mismo, pero mucho más específico el TPO, el antitiroperoxidasa tiroidea. Pueden ser de utilidad en la documentación diagnóstica de la enfermedad de Graves y en un estudio de probabilidad de enfermedad tiroidea con un cuadro clínico confuso o borderline. Por ejemplo, hipotiroidismos versus enfermedad, síndrome de enfermo eutiroideo o depresión. Los títulos positivos pueden, junto con los TSH-RAB o TRAB, también se lo suele abreviar TRAB, T mayúscula, R mayúscula, AB minúscula, antibodies, anti-receptor de TSH. Es la única anormalidad en una TAO en pacientes eutiroideos. Es decir, el anticuerpo al receptor de TSH, llamado de dos maneras en la nomenclatura, TSHR-AB o más comúnmente TR mayúscula, AB minúscula, anticuerpo al receptor de TSH, puede a veces ser la única anormalidad en una oftalmopatía asociada a tiroides en pacientes por lo demás eutiroides. Y 20 a 40% de pacientes con otras autoinmunopatías organoespecíficas como vitiligo, psoriasis, Sjögren, enfermedad del colágeno, gastritis atrófica, con anemia perniciosa, con anticuerpos anticélulas parietales, diabetes tipo 1, insuficiencia renal autoinmune, menopausia precoz, pueden tener TPO positivos y leve enfermedad tiroidea puede coexistir en estos casos. Recuerden que por lo menos dos síndromes bien definidos de falla poliglandular autoinmune, tipo 1 y tipo 2, que asocian en proporciones diversas la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison autoinmune, la diabetes tipo 1 y la falla ovárica prematura en mujeres que entran en menopausia antes de los 40 años. En pacientes embarazadas con tiroiditis autoinmune suele haber una declinación de su título con un rebote en los primeros 3 a 6 meses del posparto, y hasta un 35% de pacientes con títulos positivos pueden desarrollar tiroiditis posparto versus 7 a 9% de incidencia general. La incidencia en pacientes que pasan de la etapa preclínica a la clínica en el embarazo es mucho mayor que en la población general, y en pacientes con TPO positivo el riesgo de aborto suele ser mayor. Se dice que hasta el doble de pacientes TPO negativas, por lo que se pueden usar como marcadores de embarazo de alto riesgo. El anticuerpo TSH-RAB o TRAB, anticuerpo receptor de TSH, se lo puede discriminar entre amino terminal y carboxilo terminal. Es un anticuerpo etiológico, a diferencia de los otros anticuerpos, que son más el resultado que la causa de la enfermedad. Dijimos que tenían alta sensibilidad por nivel de corte, pero baja especificidad, y solo nos hablaban de patología tiroidea autoinmune y no de función tiroidea. Estos anticuerpos son etiológicos. Si el paciente está hipertiroideo y tiene positivo el anticuerpo, ocurre en más del 90% de los casos la positividad, definen la presencia de una enfermedad de Graves, que es la enfermedad donde se cursa con este anticuerpo que se pega en el epítope del receptor de la TSH de la misma manera configuracional que la TSH, valga la redundancia. Entonces, cuando se informa su valor en sangre, se informa un valor numérico, cuantitativo o porcentual de desplazamiento de TSH de su unión al receptor. Eso sería un ensayo de unión, no un bioensayo. El verdadero ensayo fidedigno debería ser el bioensayo, donde lo que se hace, además de medir cuánto anticuerpo hay ligado al receptor de TSH en los tirocitos, se estudia la generación de la AMP cíclico y se cuantifica, que es la señal intracelular de la TSH en la hipófisis, en la tiroides.
Estos métodos de bioensayo son costosísimos y no se hacen en la clínica general, se utilizan ensayos de unión. Entonces lo único que nos dicen es la presencia del anticuerpo, que hay que correlacionarla con el cuadro clínico. No nos dice nada de la función. Más del 90% de enfermos con Graves tienen aminoterminales que son estimulantes del receptor de TSH, y en un porcentaje mucho menor, 20% de pacientes con tiroiditis de Hashimoto, que tienen hipotiroidismo, como saben, tienen carboxiloterminales, que son bloqueantes del receptor de TSH. Por tanto, la positividad de los mismos hay que interpretarla en el contexto clínico del paciente. Con la metodología de nueva generación tienen un 97% de sensibilidad, y hay dos diferentes técnicas que acabo de señalarles antes. El bioensayo, que solo mide que mide bioactividad del anticuerpo, generación de MP cíclico, y el ensayo de unión, que solo mide especificidad del antígeno, sin decirnos nada de la función. Estos anticuerpos tienen transferencia materno-fetal y pueden ser responsables de hipertiroidismo neonatal. Rara vez ocurre, pero puede ocurrir. Y tiene que ser en pacientes con títulos muy altos. Son positivos en la mitad de pacientes con oftalmopatía asociada a tiroides que están eutiroideos. El valor pronóstico es poco aceptado en el caso individual, tienen más bien valor pronóstico poblacional, y son predictivos de remisión. Cuando son negativos, valen cuando son positivos. Si son negativos, hay un 50% de recidiva de probabilidad y un 50% de remisión, después de un ciclo de tratamiento con drogas antitiroideas. Si son positivos con una alta tasa de recidiva, es decir, más del 30% de inhibición por ensayo de unión, luego de un ciclo de drogas de un año con drogas antitiroideas. Entonces, si son positivos, valen, porque implican una alta tasa de recidiva, de actividad de la enfermedad, cuando dan más del 30% de inhibición, después de un año de tratamiento médico. Por lo cual, como el paciente sigue activo, hay que tomar una decisión de tratamiento definitivo, con cirugía o con radioiodo. Fíjense en que el tratamiento médico se hace con tionamidas, es decir, drogas antitiroideas, de las cuales hay dos, el propiltiuracilo y el metilmercaptoimidazol, metimazol, danantisol en el comercio, el único de que disponemos en Argentina. Las ventajas son que tienen una chance de remisión permanente. Después de un año de tratamiento, algunos pacientes hacen remisión permanente. En algunos pacientes se puede evitar el hipotiroidismo residual, no siempre se puede evitar, pero en algunos se puede evitar, y tienen menor costo inicial. Pero tienen las desventajas de mayores efectos indeseables: rash, artralgias, granulocitopenia transitoria, síntomas gastrointestinales. La granulocitosis la leucopenia con la granulocitosis puede ser gravísima y mortal por la adquisición de una infección concomitante oportunista. Puede dar un síndrome de vasculitis sin lupus, hepatitis, riesgo de bocio fetal en el embarazo, y si bien es cierto que no está proscrito su uso en el embarazo, las dosis tienen un límite para ser usadas. Requiere monitoreo más frecuente y puede haber hipotiroidismo en el recién nacido. El radioiodo provoca, digamos, como ventaja una resolución permanente del hipertiroidismo, pero conduce al mismo tiempo como desventaja al hipotiroidismo permanente e irreversible. Hay que tomar precauciones con los pacientes de aislamiento durante por lo menos un mes, de chicos menores de 6 años y embarazadas. Puede haber un agravamiento de una oftalmopatía de Graves previa, o sea que pacientes con oftalmopatía maligna de Graves no son candidatos para ser iodo radioactivo. Puede haber una rara tiroiditis actínica como consecuencia de la administración del radioiodo, y puede haber también efectos oncogénicos a largo plazo por la radioterapia. Y la cirugía produce una rápida cura, pero y permanente, del hipertiroidismo, con, por supuesto, hipotiroidismo, porque para que el tratamiento quirúrgico sea exitoso tiene que ser una tiroidectomía total o casi total. Se dice casi total porque es imposible de practicar una tiroidectomía total, en virtud de que hay que dejar un mínimo remanente de tejido tiroideo, periparatiroideo, en el objetivo de preservar, aunque sea una paratiroides,
de modo tal de no dejar al paciente con hipoparatiroidismo permanente, una enfermedad muy desgraciada de tratar para después y de alto costo. El otro riesgo sería la lesión del nervio laríngeo recurrente con la consecuente difonía o afonía. Y otra desventaja es el alto costo. Bueno, y hasta aquí llegamos, porque la clase siguiente es la devoción nodular, que es motivo de otra clase que va a ser grabada y van a tener a disposición en la página de la cátedra. Espero que no les hayan quedado dudas. De cualquier manera, yo estoy disponible para cualquier duda para mi comisión. Yo tengo comisión de tutoría, pero también pueden mandarme mail a mi mail personal, que es parmaricardo, el número 7, @gmail.com. Parmaricardo, todo junto en minúscula, el número 7, @gmail.com. Me mandan un mail a esa dirección de correo electrónico y con todo gusto puedo evacuar las dudas que puedan necesitar mientras dure la cuarentena y no podamos tener actividad presencial. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.